Les voy a compartir pantalla, muchachos, para ver. Ayer estuvimos platicando respecto a la pintura. Y vimos por ahí platicamos unos ejemplos de cómo las personas en esta época utilizaban la parte de la pintura, ¿no? Y platicamos por ahí que utilizaban básicamente los dedos, que utilizaban también productos naturales que tuvieran ellos a su alcance dentro de su núcleo, pues de vida, todo lo que hay normalmente ellos tienen a la mano. Y dijimos que utilizaban unas ramas y las quemaban de la punta para sacarle un pequeño tiznado, por así decirlo, para quemar un poquito la punta y poder rayar, ¿no? Utilizarlo como si fuera un lápiz, que juntaban un poquito como de ramitas muy delgaditas y muy suavecitas como para llegar a ser una pequeña brocha, aunque en estas épocas se le llamaba o se le conocía más como escobilla, pero pues sí, realmente era totalmente improvisada, ¿no? También hablamos sobre los estropajos de fibras vegetales, que es lo que les voy a enseñar. Son estos. No sé si los hayan visto en alguna ocasión antes, chicos. Miren, esta es como la plantita que les decía ayer. Mm, O sea, la planta como tal es esta. Crece con esto verde es como una capa. Esto verde es como una capa gruesecita que se le hace al estropajo y pues básicamente se tiene que pelar así de esta manera, como viene aquí en este ejemplo. Se pela y luego te queda esto. Luego te queda esta parte y bueno, esta parte es la que utilizaban ellos para poder pintar también. Con esta parte, digamos que incluso hoy en día todavía muchachos utilizan este tipo de estropajos para hacer adornos y para hacer figuras en las paredes. Yo he visto en Pinterest y cosas así por el estilo que utilizan este tipo de estropajos para crear florecitas en la pared. Es decir, lo cortan a la mitad, lo cortan como aquí, como esto. Y si se fijan, aquí por dentro tiene como unos huequitos, ¿no? Entonces, básicamente nada más es de mojar un poquito esta parte del estropajo y luego ponerlo directamente en la pared y se hace automáticamente una pequeña flor semicircular, ¿no? Dependiendo qué tan circular esté tu estropajo. Es también con este estropajo se hacen este tipo de talladores también. Y era lo que les platicaba ayer, ¿no? Estos talladores o estos estropajos, yo llegué a utilizarlos porque una conocida de mi mamá tenía un árbol de estos y le vivía regalando y yo la verdad los odiaba con todo mi corazón porque se me hacía que tallaban muy fuerte, que eran muy ásperos, ¿no? Pero bueno, para la onda de la pintura se me hacen perfectos, se me hacen para poder crear diferentes técnicas, para poder crear diferentes, incluso hasta texturas dentro de lo que tú estás pintando, ¿no? Puedes empezar a hacer a lo mejor unos pequeños raspados, a lo mejor si utilizas el estropajo por la parte de afuera y tomas un poquito de pintura y lo jalas en una pared, pues a lo mejor se van a hacer unas tipo rayitas y pues bueno, sería interesante, ¿no? Sería interesante también. Y estas eran algunas de las técnicas que ellos utilizaban. Entonces, pues estaba bastante bien, ¿no? Bueno, y por último decían que aprovechaban los bultos y hendiduras de la pared para dar la sensación de volumen. Eso fue lo último que vimos en la parte de la pintura. Y ahora vamos a ver lo que es el grabado, chicos. Dentro de la pintura se dice que utilizaban las hendiduras y los bultos de las paredes para poder crear para poder crear fondos o para poder crear volúmenes o resaltar ciertas cosas, ¿no? Ahora vamos a ver la parte del grabado, cómo ellos utilizaban la parte del grabado o cómo ellos hacían el grabado. Dice, el dibujo es eh, perdón, el grabado dice, es un dibujo a base de finas incisiones o cortes sobre el hueso o la roca, hechas con utensilios afilados de sílex llamados buriles. El grabado
El grabado aparece desde los primeros tiempos del arte como un equivalente del dibujo, pero se desarrolla sobre todo durante el final de la Auriñaciense y durante el Gravatiense. En este periodo se destacan las plaquetas grabadas en el Párpayo de Valencia, para casi desaparecer durante el Solutrense. El grabado vuelve a ganar importancia en el Magdaleniense con la mayor variedad de estilos, temas, combinaciones y soportes que jamás se habían visto. Entonces, chicos, aquí hablamos de varias cosas. Si se fijan, ya pasamos por varias etapas, por varias, pues sí, varias etapas desarrolladas. Dice que obviamente el dibujo, el grabado es un dibujo a base de finas incisiones o cortes. Básicamente es como si tú estuvieras dibujando, pero eh, en lugar de solo estar marcando así como que con lápiz o con trazos de pluma, hacías una incisión un poquitito más fuerte. Utilizaban buriles. Ahorita vamos a ver ejemplos de cómo eran estos. Estos eran como unos pequeños talladores que cuando tú lo pasabas hacían un pequeño corte, hacían un pequeño rasgo y así se generaba el grabado. Pero básicamente es como si tú estuvieras pues dibujando, ¿no? Dice que se hacían sobre el hueso o la roca. Imagínense qué tan fuerte no tenía que ser el buril para que tú pudieras raspar sobre la pared o raspar sobre una roca o raspar sobre hueso duro y que se quedara una raya. Y que se quedara una rayita no tan profunda, pero tampoco tan ligera que se alcanzara a distinguir, que se alcanzara a ver. Dice que los utensilios afiliados de sílex eran llamados buriles. Déjenme les pongo un ejemplo de los buriles. Miren, chicos, estos son los buriles que podemos conocer hoy en día. Evidentemente, anteriormente o en tiempos pasados no existían unos buriles así como estos que estamos poniendo, ¿no? Obviamente eran diseñados con lo que tuvieran, miren este tipo de set, o sea, ya está súper profesional. Era con lo que tuvieran como a la mano, ¿no? Estos ya son un poquito más antiguos. Básicamente utilizaban lo que tuviera filito. Miren, esto también era un buril que era hecho como con piedra también. Básicamente esto era lo que ellos utilizaban, ¿no? Un pedazo de roca, un pedazo pues no metal precisamente, pero un pedazo de algo que tuviera filo para que pudiera marcar y para que pudiera hacer un trazo, que en este caso sería un grabado, ¿no? Algo que tuviera un poquitito de filo en la punta para poder generar un trazo. Hoy en día, pues los buriles son súper avanzados y puedes encontrar de mil formas para poder hacer el trazo que tú desees. Hasta puedes buscar por grosor, puedes buscar por el tamaño de la punta, es como los lápices, chicos. Cuando buscamos un lápiz, existen los lápiz para el dibujante, de diferentes tipos de grosor. Hay quienes usan el lápiz, la pura punta, depende, ¿no? Depende qué estés buscando, depende qué quieras hacer, pero bueno, en estas épocas pues se utilizaba esto, ¿no? Los buriles eran los que les ayudaban a crear ese tipo de grabado dentro de las rocas o de los huesos. Dice que también aparece en los primeros tiempos del arte. El grabado fue una de las cosas que junto con la pintura salió en los primeros tiempos, por así decirlo, en los primeros
dentro de los primeros descubrimientos que tuvieron del arte o que fueron viendo que existió el arte, pues se colaba esta parte de la pintura, ¿no? Perdón, del grabado. Se colaba esta parte del grabado, se colaba, la mayor parte era de la pintura, pero el grabado también existía y no sabemos si incluso el grabado pudieran haberlo hecho con uñas o cosas así por el estilo, que era lo que tenían a la mano estas personas para realizarlo, ¿no? Dice que es como un equivalente del dibujo, el grabado, pero se desarrolló durante el fin de la época auriñiciense y durante el gravatiense, ¿no? Y dice que en este periodo destacan las plaquetas grabadas del párpallo. Vamos a ver si encuentro un ejemplo. Ok. Aquí están, chicos, las plaquetas grabadas del párpallo. Si se fijan, tienen solamente estos pequeños trazos. No tienen nada tan marcado, no tienen nada tan profundo, pero sí se alcanza a distinguir. A ver, por ejemplo, ¿qué alcanzan a ver en esta imagen que estoy señalando aquí con el cursor? ¿Sí la ven? Sí. ¿Qué se imaginan que está por ahí grabado? Parece como que un animal, ¿no? Ujú. Como un venado, un ciervo. Ajá, como un ciervo, un alce o algo así por el estilo. Si se fijan, acá en este tenemos algo ya un poquito más como robusto, como con cuernos. Igual pudiera ser un alce, pero también pudiera ser como un tipo toro, yo creo. Y bueno, si se fijan, todos los grabados que hacían aquí eran un poco destinados a los animales, ¿no? Aquí en esta otra, parece un caballo, tiene más forma de caballo. Y bueno, este es el grabado que hacían en las paredes, chicos. Imagínense el filo, miren, esos eran los buriles, más naturales que se utilizaban, que básicamente eran piedras, ¿no? Piedras filositas con los que podían hacer este tipo de trazos o podían rayar la pared o los huesos y que se quedara por ahí marcado. Estas son extracciones que han hecho de las piedras, o sea, como como calcar, pues, lo que está dibujado en la piedra o lo que está dibujado en el hueso está calcado para poder analizarlo un poquito mejor. Y aquí aparecen, pues bueno, tienen un animal con un becerrito o algo comiendo y este tipo que pareciera un toro, una vaca o algo así. Este es otro tipo de grabado también, chicos, que como se fijan, tiene la marcación, pero no tiene tanta profundidad ni nada por el estilo. La profundidad cuando tiene profundidad a algo se le llama de otra manera. Ahorita también lo vamos a ver. Entonces, bueno, estas eran las plaquetas grabadas del párpallo y dice que empezó a desaparecer en el solutrense, pero el grabado vuelve a ganar importancia en el magdaleniense con la mayor variedad de estilos, temas, combinaciones y soportes que jamás se hayan visto. En esta última época que marcan aquí como el magdaleniense, empezaron a sacar ya no nada más animales, ya empezó a haber grabado de otro tipo de cosas, ¿no? Ya empezó a haber un poquito de flora, un poquito de fauna. Empezó a existir también un poco de am, de dibujo ya un poquito humano, empezaron a calcar o a tratar de calcar un poquito el cuerpo humano o las tribus, el cómo estaban ellos, viviendo, ya empezaba a ser a lo mejor un poquito, no nada más un grabado, sino también un dibujo. Y pues bueno, aquí ya el grabado volvió a tomar fuerza y hasta hoy en día, chicos, el grabado sigue teniendo bastante sobre, em,
resalto, ¿no? Sigue estando bastante bien posicionado, se sigue utilizando, incluso ahorita combinan técnicas para poder utilizar, no sé, cosas entre pintura y grabado o técnicas donde se usen varias eh, técnicas que se puedan utilizar en conjunto, ¿no? Hoy en día eso está súper bien visto, puedes aplicarlo, puedes hacerlo, no tienes que ser solamente pintor para pintar, no tienes que ser solamente alguien que hace dibujos con grabado para poder hacerlo. Puedes mezclar las técnicas, puedes combinarlas y mientras al final del día te salga algo artístico, pues estás, digamos, en el camino correcto. Luego viene la parte del relieve. Dice que el relieve es un grabado cuyas incisiones son tan profundas que la figura se convierte en una escultura que sobresale de la roca o del hueso del soporte. Y luego dice como los bisontes esculpidos de la Forneo du Diable o el famoso pez de George Dienfer, ambas en Dordoña, Francia. Ahorita vemos ejemplos. Dice, el relieve solo aparece al final del Paleolítico europeo, es decir, en el magdaleniense, y casi siempre asociados a santuarios exteriores, aquellas cuevas poco profundas iluminadas por la luz natural. Para que exista el relieve, chicos, tiene que existir también el juego de luz. Em, tiene que haber cierta iluminación para que el relieve luzca de la manera que tú quieres hacer que luzca, ¿no? Así como dijimos que en la pintura utilizaban ciertos tonos oscuros, negros o cafés para dar profundidad, para dar volumen, también en la parte del relieve se utiliza de esta manera. Ellos utilizaban un poquito de la luz natural para que pudieran ser iluminadas ciertas partes del relieve de lo que ellos estaban realizando y luciera más la figura que estaban haciendo. Dice que el grabado tiene cuyas incisiones son tan profundas, o sea, ya cuando tú estás grabando algo, ya no es nada más es marcar como en el grabado. Ya en el relieve, o sea, empiezas a grabar o empiezas a hacer grabado, pero el grabado empieza a ser un poquito más profundo. Ya no es la pequeña incisión, ya no es el pequeño rasgado o el pequeño, ¿cómo lo llamamos? El pequeño recorte o el pequeño así chiquito. No, ya se vuelve algo realmente interesante, ¿no? Ya se vuelve algo profundo, ya se vuelve algo, pues, pues bien marcado, ¿no? En este caso o en este ejemplo. Dice que suele ser tan profundo que la figura se convierte en una escultura. O sea, ya cuando tú estás grabando relieve, empiezas a tallar y a tallar y a tallar y a tallar tanto que lo que tú estás... lo que tú estás creando, hagan de cuenta que de la piedra, una piedra lisa, tú empiezas a hacer grabado o empiezas a hacer relieve, 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 o el grabado es tan profundo que luego vemos que la piedra ya no quedó lisa, que la piedra quedó en un plano y que la figura que nosotros le hicimos o lo que nosotros tratamos de hacer quedó por encima de la piedra, quedó como salida. Entonces, ya que haya quedado salida esto, ya en algunos casos se le considera escultura. De tan salida que está la imagen de la piedra, ya se le considera una escultura también. Eh, y bueno, dice que sobresale de la roca o hueso del soporte, dependiendo en qué lo hayas realizado. Vamos a ver los ejemplos.
Miren, chicos, esta es el relieve que podemos encontrar en el bisonte esculpido de Du Diable, que fíjense que no es lo mismo que este bisonte que habíamos hablado ayer, en donde nada más está como dibujadito, ¿no? Donde nada más está así como plasmado. Aquí, si se fijan, chicos, ya tiene cierta profundidad, ya tiene... ya aquí en esta parte, en todo lo que está aquí por un lado del grabado, ya tiene un relieve, ya tiene, le hicieron como que profundo todo esto, rascaron, 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 hasta que haya quedado la forma de estos animalitos que tienen por aquí. Si se fijan, estas dos imágenes son las mismas, muchachos, pero tiene la luz de diferente manera. En este ejemplo, la luz la tienen aquí arriba, usando esta parte, y si se fijan, está sombreado, hace que se vea un poquito más profundo y un poquito más, menos, menos gordo este animalito. Y si nos vamos a esta, si se fijan, la luz viene como que de izquierda a derecha. Y si se fijan, lo que se llega a ver más flaquito es la parte de atrás porque es donde se hace sombreado, pero está iluminada toda la parte de adelante. Entonces, la luz aquí juega bien importante un papel, chicos. Es donde te dicen, oye, dependiendo del enfoque que tú le quieras dar, va a ser la luz en donde tú quieras donde tú pongas la luz, va a ser el enfoque en donde tú quieras darle. A lo mejor si la pones en cierto lado, vas a hacer que el relieve se vea más bonito, vas a hacer que el relieve se vea más incluso a lo mejor hasta resaltado, ¿no? Em, y luego viene el pez, bueno, ahí también venía. Déjenme, les busco más imágenes. Ahí va. Este es, chicos, si se fijan en la otra imagen también venía. Si se fijan, este es el pez de George, de Enfer, que también está en Francia. Y si se fijan, este relieve es menos marcado que el del bisonte. Este relieve es diferente al otro que vimos, pero de igual manera se alcanza a distinguir un poquito hacia afuera, ¿no? Como que está saltado. Ya cuando lo pasan a este tipo de dibujitos, pues alcanzamos a ver que está, que tiene esa marcación suficiente aquí en las orillas para que haga esa función de relieve, para que quede saltado hacia arriba y pues pueda tener esto, pueda tener una mejor visión de lo que es este pez, ¿no? Si se fijan aquí también la luz viene como de abajo, la luz, bueno, en este caso creo que tiene luz natural de arriba y luz artificial aquí como abajo, y el choque de estas luces pues hace que también se alcance a ver todo iluminadito. Si se fijan aquí casi no se ven sombras más que en esta orilla que se ve como recortada, pero en sí como tal, en el relieve del pez, no se ve ninguna sombra así tan marcada. Por eso no se ve que esté como tan salido o que el relieve esté tan profundo. Lo pueden ver de esas dos maneras, ¿no? Que la imagen no esté salida en el relieve o que lo que está alrededor de la imagen no esté tan profunda en el grabado. Cualquiera de las dos formas en como ustedes lo aprecien es correcto, ¿no? Dice que aparece más al final del Paleolítico europeo, es decir, ya casi al final, chicos, aparece esta parte del relieve, pero obviamente no deja de ser importante el hecho de que haya aparecido en años prehistóricos, ¿no? Donde las personas pues solamente dibujaban o pintaban, pero pues ahora también resulta que también se ponían a ver la parte del grabado, ¿no? Ahora también se ponían a ver cómo estaba, cómo darle profundidad o cómo darle sentimiento, cómo darle vida o creación, digamos, eh,
a un concepto de relieve que a lo mejor ellos no lo conocían como tal, a lo mejor ellos el concepto como tal de relieve no, para ellos no existía, pero ellos sabían que si raspaban iban a hacer como que la imagen quedara un poquito hacia saltada. No sé si en alguna ocasión ustedes o sus mamás o sus papás o alguien les gustaba la cuestión del repujado. No sé si alguien sabe de esa técnica o alguien conoce esa técnica. ¿Sí la han visto por lo menos? De mi parte no. Ok. Tampoco. Ok, no la conocen. Déjenme les busco. Aquí está. Esta técnica se puso de moda hace unos añitos, bueno, sí, hace unos muchos años, como 15, 18 años. Ese es el repujado, chicos. Se hace en aluminio y se van haciendo ciertos dibujos o ciertas marcaciones con unos lapicitos así de madera como los que están aquí. Y si se fijan, básicamente es como un dibujo, pero con relieve. Es un dibujo con relieve porque se le da profundidad, porque se permiten ciertos resaltan ciertas partes. Esto, por ejemplo, está resaltado, también se pintaba y todo lo de abajo quedaba como en profundito, ¿no? Es esta típica técnica que se utilizó mucho en cuadros para religiosos. Lo vi mucho en este tipo de cuadros y también se hacía así como decorativos. Pero esta técnica del repujado es es mucha combinación de grabado con relieve, ¿no? Porque estaban grabando, solamente marcabas con el lapicito y luego con el otro lapicito le empezabas a dar profundidad. Le dabas profundidad y hacías que la imagen, como este caso, la mariposita y la flor, quedara como resaltada. Les digo, esta técnica se usó hace unos 18 años, 20 años, yo creo. Estuvo súper de moda en todos lados, había repujado, en todos lados había clases de repujado. Yo tomé clases en su momento hace muchos años, cuando tenía como 15 años. Y es una combinación como de esto, obviamente aplicada a la época moderna y obviamente aplicada con técnicas modernas también, que hoy en día podemos encontrar. En lugar de hacerlo en piedra o en hueso, pues lo hacíamos en aluminio con una base suavecita para que el aluminio pudiera tomar esa profundidad y la otra parte pudiera tomar el realce que nos gusta o que nos gustaría también. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda o algún comentario con la parte del grabado, con la parte del relieve? Si se fijan, son parecidos, pero no son iguales. No, yo no. Ok, perfecto, muy bien. Si no tienen dudas, muchachos, vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí. Ya está casi por terminarse también. Los veo más tardecito, por allá cerca de las 10 y fracción, con comunicación. Que tengan bonito inicio de clase, chicos. Los veo al rato. Gracias. Bye. Nos vemos. Gracias a ustedes. Bye.